El coleccionismo de figuras de acción pronto será una pesadilla, y a continuación te cuento por qué. En los últimos meses se ha estado dando una situación muy complicada respecto a las figuras de colección de anime, videojuegos y demás. ¿Qué pasa con estas figuras? Bueno, claro está, para todo el que esté ahí un poquito más empapado del tema, que esté metido en este mundillo, sabrá que cuando una figura se lanza al mercado, suele haber una etapa de mucho hype en el que todo el mundo quiere la figura. Luego entramos en una etapa de normalización. Y por último, hay una etapa en la cual se pasa ya a lo que es yo qué sé, figuras que solo obtendríamos si se nos diera como una buena oferta y una buena, yo qué sé, que se nos ofrecieran a un muy buen precio. ¿Por qué? Porque tal vez ya pasó el hype, ya pasó la normalización y se vuelve una figura más. Hay figuras con las que esto nunca sucede, hay figuras que siempre son muy cotizadas y otras figuras que tal vez no tienen el impacto en el mercado que la compañía y desarrolladora esperaba. Anteriormente, lo que sucedía era que se hacía un, vamos a decirle batch, bueno, no sé cómo se llamará en español, pero en inglés es como batch, creo que le llaman, que es acá como una gran cantidad. Se lanzaba como una ola muy grande de figuras, se creaban en masa bastantes. Y esto, pues bueno, era bueno porque todo el que quisiera preordenarla, todo el que quisiera obtenerla, tenía la oportunidad de correr ahí y comprar la suya. Pero en ocasiones sucedía que pasaba muy rápido a la etapa de normalización de la figura. ¿A qué me refiero con esto? Como que tal vez la figura no tenía el impacto esperado y al haber una cantidad tan grande, muy rápido, en cuestión de horas o tal vez días, pasaba a ser una figura la cual todos asumíamos como luego la compro o luego la obtengo, de por sí no se está vendiendo tanto, o incluso llegábamos a pensar, a ver, esta figura la quiero, pero no tuvo el impacto esperado, entonces voy a esperar un poco más, porque cuando pase ya la etapa de normalización de la figura, lo vamos a llamar así, cuando ya pase a ser una figura que las compañías más bien necesitan vender, de seguro se nos va a dar alguna buena oferta, se va a bajar de precio y la voy a poder obtener nueva de paquete ahí, sellada a un muy buen precio. Entonces, por esta razón, se veían las compañías obligadas justo a eso, en muchas ocasiones a decir, ok, se producieron más y figuras de las que se vendieron, no queda de otra que bajar un poco los precios para que la gente se vea más motivada a comprarlas. Y claro está, esto no era una situación ideal para las compañías. ¿Por qué? Porque, bueno, a nadie le sirve tener ahí almacenadas un montón de figuras de las mismas sin ningún motivo, a veces sin ninguna intención de que alguien las desee, que se vaya a vender o algo, no. Eso no le servía a ninguna compañía. Por lo tanto, últimamente se está dando una situación totalmente contraria. ¿Qué pasa? Ahora lo que se está haciendo es que se crean mucho menos figuras de cada una de las que se lanzan al mercado. Por esta razón, sucede que a pesar de que nos esperemos ahí, que madruguemos para estar al corriente con el mercado japonés, que lleva un ritmo totalmente contrario al de nosotros, ya que en estos momentos allá de seguro es, yo qué sé, las 10 de la mañana, mientras que acá son las 10 de la noche casi. Entonces, pues claro está que es difícil llevar un ritmo similar al de ellos porque tienen horarios completamente opuestos. Entonces, muchas veces, aunque esperábamos ahí altas horas de la noche para hacer nuestra preorden, sucedía que, ok, hacíamos nuestra preorder y después de cierto tiempo, resultaba que se nos cancelaba. Nos decían, lo sentimos mucho, pero se ofrecieron al mercado más preórdenes de las que teníamos en stock, y por motivos de que no tenemos ahí la cantidad suficiente para abastecerlas todas, pues nos vemos obligados a cancelar tu preorden. Y así es, nos quedamos nosotros sin esa figura por la cual nos habíamos esforzado incluso para preordenar. Debido a que no hay suficientes, las compañías entendieron ya que crear tantas figuras no era una buena opción, entonces están creando menos. Por esta razón se da esta situación y lo que hacen es que crean los famosos reissues que empezaron a lanzar. Por ejemplo, sucedió ahora con la figura de Monkey D. Luffy en su Year 5, ahí en la quinta marcha. Pasó que la figura se lanzó al mercado
y se agotó primero en nada, súper rápido, y no todo el mundo alcanzó a comprarla. Esto hace que el precio de la figura, en contrario a lo que sucedía antes de que pasara una etapa de normalización y luego una etapa en la cual solo compraríamos la figura en una buena oferta, no, esta vez pasó de haber una etapa de hype por la figura a haber una etapa como de hype a la 2, en la cual todo el mundo decía, Dios mío, ¿qué pasa con esa figura? La necesito en mi vida y no la puedo obtener por ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Contrario a lo que sucedía antes de que pasábamos a una etapa de normalización y otra en la cual tal vez podíamos incluso obtener la figura a un mejor precio, ahora es todo lo contrario. Ahora el precio más bien sube y sube y sube, que llegó a darse el caso de que el precio de esta figura estaba casi a 3 veces lo que era el precio original, lo cual es una locura. ¿Y qué pasa? Después de que mucha gente incluso optó por decir, ok, yo voy a hacer un esfuerzo y voy a pagar por esta figura aunque esté al doble de su valor, yo la quiero y no quiero, bueno, eso, pensar que me voy a quedar sin ella, entonces la voy a comprar a este precio, y resulta que tal vez vas y pagas el doble de lo que la figura valía y un mes después se nos dice, ok, va a haber un reissue de la figura y la vamos a volver a lanzar al precio original, como un segundo batch, acá una segunda ola de figuras, y vuelve a suceder la misma situación. Como son figuras tan cotizadas, se crea esto, la segunda ola de figuras, suceden las preórdenes, hay preórdenes que no se ven abastecidas, se cancelan, más gente se queda sin la figura, los que logran obtener la figura van y la suben a revenderla a precios impensables, incluso en las tiendas sube muchísimo de precio por la escasez de la misma. Entonces se da el caso de que mucha gente más va y paga un sobreprecio enorme por la figura, esto sin saber que es muy probable que luego haya otro reissue, que luego se vuelva a lanzar una tercera ola de figuras. Pero el problema está en que no tenemos asegurado que vaya a haber una tercera ola de figuras. Podría llegar a pasar que no se dé el caso, que ya no haya más reissues y que nos quedemos entonces sin la figura. Lo cual nos pone en una situación muy complicada, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si ya no podemos ni siquiera confiar en que si preordenamos la figura estamos a salvo? De verdad, esta situación se está complicando muchísimo y siento eso, que está convirtiendo el coleccionismo de figuras en algo pues súper difícil de sobrellevar. Lastimosamente, en gran cantidad de los casos se debe a las compañías acá, las revendedoras de figuras, o lo que son llamados en inglés, creo que es que le llaman scalpers. ¿Qué serían los scalpers? Para que tengan en cuenta. No vamos a entrar en detalles porque tampoco es un tema que yo maneje montones, pero esto vendría a ser gente que va y compra, bueno, grandes cantidades de una misma figura y luego la revende a un precio ligeramente mayor. Digamos que la figura vale $60 y la venden en 70 para ganarse ahí $10. Entonces, como que le pellizca un poquito más de dinero. Pero claro está que millonarios no se van a hacer, simplemente están ahí como ganándose un dinerillo extra. Pero esto hace que el mercado se sature montones y nos pone en situaciones incómodas como las que le mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, definitivamente algo en lo que reflexionar de momento, si te gustan ahí las figuras de colección.